Pone ya en línea. Rocco, querido, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de la 530 te saluda. Nico, buen día, compañeros y compañeras, buen día también, ¿cómo va? Bien, Rocco, gracias por el tiempo. Y teníamos ganas de charlar con vos, Rocco, para pensar un poco lo que nos deja, ¿no? esta semana. La verdad que son días sensibles. Creo que ayer necesitamos todos, ¿no? Por lo menos los que nos dedicamos a comunicar lo que pasa en nuestro país y también al conjunto, porque lo hablabas, ¿no? Con vecinos, con vecinas, con algún comerciante cuando ibas a comprar algo. Ahí quedó una situación una sensación fea. Ayer quedó una sensación muy fea después de todo lo que fue la violencia absoluta que se vio el miércoles en el Congreso, ¿no? Y después también incluso de cómo se está manejando la discursiva en ese sentido de lo que pasó el otro día en el Congreso. Sí, comparto lo que decís, digamos, lo comparto en función de las conversaciones que tuve en estos 2 días, luego de que se votara la ley base en general en el Senado, y además estoy de acuerdo porque en mi propia conciencia, si quieres decirlo así, o en mi propia constitución humana, experimento esa bronca, ¿no? De hecho, estuve en la plaza, porque yo soy un trabajador del CONICET, y movilicé con el gremio donde estoy afiliado, que es AT Verde Blanca, una columna más o menos ordenada, una columna sobre todo pacífica, como las distintas columnas que estaban ahí en la plaza, para antagonizar con lo que estaba pasando dentro del Senado, porque no estamos de acuerdo con el nuevo estatuto del coloniaje, que es inherente a la ley base, y nos fuimos con bronca, porque la democracia es un poder de lo más interesante. La democracia no es explícita solo cuando agarras una papeleta y la pones en una urna, sino que es un ejercicio que es inherente al poder de gobierno e es inherente también a los ciudadanos y las ciudadanas que configuran una sociedad, y ese elemento inherente se debe verificar todos los días. Nosotros y nosotras, quiero decir, el campo nacional y popular, fue a la plaza de los 2 congresos para decir no a la ley base. ¿Y la respuesta cuál fue? La represión. Realmente cuando salimos de la plaza de los 2 congresos había una escena de guerra, escena de guerra realmente. Era un día particularmente húmedo, había mucha neblina, pero realmente cuando yo salí de la plaza de los 2 congresos había calles donde se veía una cantidad de humo y un olor propio de los gases que dispararon, que la transformaron realmente en una escena antidemocrática. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué subrayo empáticamente el elemento democrático? Porque la democracia, la vida política democrática, implica un permanente reconocimiento del antagonismo. Claro. Vos sos gobierno, querés hacer algo, pero hay otro que te dice que no, y entonces lo tenés que considerar. Los gráficos con un ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás indudablemente del 2x1? Gobierno de Mauricio Macri. De Mauricio Macri, exacto. Claro, Mauricio Macri, que quería darle a los ex genocidas, quería darle quería beneficiarlos con algún descuentos por viejos de las penas que tenían de cárcel común. Y el pueblo argentino salió a la calle para decir no, eso no lo vamos a tolerar. Y aparte la reacción fue inmediata, Rocco, recordamos un poco para contextualizar, la reacción fue inmediata, se fue sumando de manera así casi te diría improvisada en el momento, y fue una expresión muy contundente, muy contundente. Exactamente, y entonces el gobierno de Mauricio Macri, ¿qué dijo? Bueno, está bien, yo a los genocidas querría verlos en sus casas, pero acá tengo una sociedad que me está diciendo que no, tengo que refutar, tengo que escuchar y tengo que modificar la política que querría implementar. Bueno, ahí hay ese reconocimiento de un antagonismo democrático. Este gobierno es un gobierno inervado por un poder fascista. Eso quiere decir que desconoce la forma democrática de la vida en común. Por eso hubo represión y por eso Villarruel también, el vicepresidente, le contestó lo que le contestó al senador de Pedro. Porque el fascismo lo podemos entender así, ¿no? Como, entre otras cosas, lo podemos entender como un frenesí de violencia al por menor. Y esa violencia está dirigida contra todo y contra todo el mundo que no está contenido dentro del campo de fuerzas fascistas. O sea, en la negación de la forma democrática de vivir en común.
Y aparte, y en esa línea, lo que preocupó bastante también, Rocco, fue que ayer, en todas las declaraciones oficiales, que por eso te quería consultar, en ningún momento se generaliza toda la plaza, ¿no? Entonces, de repente, lo que se quiere bajar desde la línea oficial es que toda la plaza fue la responsable de prender fuego ese auto. Y cuando vos ves las imágenes, queda clarísimo que hay un grupo muy reducido, que es el que se ocupa de hacer eso, y que hasta incluso la movilización se corre de eso porque no tenía nada que ver con el espíritu de lo que estaba pasando. Y ayer lo que se intentó, o lo que por lo menos uno escuchó, es que intentó generalizar. Toda la movilización estaba siendo violenta, ¿no? Todos los gremios que estaban ahí estaban queriendo, en todo caso queriendo plantear esa lógica, y eso no fue lo que uno vio cuando estaba ahí trabajando, cubriéndolo, etcétera, etcétera. Mira, lo que vimos, las escenas de violencia que vimos fueron escenas de violencia preparadas de manera cirujana. Y me parece que se puede hipotetizar o conjeturar que fueron preparadas de manera cirujana, menos por la militancia, no por la militancia, sino por las fuerzas infiltradas de la represión. Uh-huh. Por lo menos esto que se tome como hipótesis, conjetura o en todo caso como pregunta. ¿Y por qué digo esto? Porque el fascismo, vuelvo a esta palabra compleja, pero que late en la vida política, podemos entenderlo como la neurosis del sentido común, o sea, como un trastorno del sentido común. Uh-huh. Y ahí voy a lo que decís, porque cuando el vicepresidente Villarruel tuvo que desempatar la votación de la ley base en el Senado, ¿qué dijo? ¿Cómo argumentó su votación? Dijo que iba a votar en función de la Argentina del trabajo y en contra de la Argentina violenta. La Argentina del trabajo serían ellos, o sea, el gobierno de la Libertad Avanza, claro, que defiende el trabajo mientras lo destruye. Por eso digo que el fascismo es un trastorno del sentido común, porque destruye una cosa pero te dice lo contrario. Uh-huh. Y ellos, o sea, el ministro Burrich con su protocolo antipiquete, desplegó una forma de violencia aberrante, y por ejemplo el presidente Villarruel, en vez de reconocer la violencia inherente a su gobierno, al ministro Burrich, que dijo que la violencia estaba en el campo nacional y popular y en las fuerzas gremiales que estábamos movilizando para decir no enfáticamente en contra de esta ley. Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? Que el fascismo es un doble poder que niega y afirma al mismo tiempo y trastoca el sentido común, y lo hace a propósito para angustiarnos, para hacernos sufrir, porque el fascismo es un poder psicotizante, es un poder tendencialmente enloquecedor para el ciudadano, las fuerzas organizadas del pueblo, para la política, porque te dice siempre dos cosas al mismo tiempo de manera contradictoria, y en este sentido el presidente Milei es un maestro, porque por ejemplo durante la campaña Caputo, el Toto Caputo era un mesedinerista, un chorro, un afanador de diligencias, y hoy es el Messi de las finanzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, trastocan el sentido común, lo alteran y así angustian a una sociedad, claro, entienden a enloquecer una sociedad, y cuando te enloquecen te ponen en un estado de sufrimiento, pero sobre todo de inacción política y cognitiva. Y me parece que todo esto están tratando de hacer con nosotros y nosotras, además de convertir la Argentina en una neocolonia, uh-huh, que básicamente va a sostener la neoforma capitalista del siglo XXI, ¿no? El presidente Milei parece un trabajador de Tesla, más que un presidente de la República Argentina. Bueno, de hecho, Rocco, con eso que decís, y después y aparte de agradecerte, ¿no? Y escucharte con atención, porque es muy interesante todo lo que estás analizando sobre este momento y este contexto donde, por supuesto, estamos atravesados por lo psicológico, por lo humano también, y si no entendemos esos resortes, no entendemos también lo que nos pasa con esas emociones que recién mencionábamos en el día a día. También, claro, bueno, eso que vos mencionás se ve constatado, por ejemplo, en las redes sociales del presidente de la Nación, que no dice presidente de la Nación, dice economista.
¿no? Y es llamativo eso, que alguien que tiene mucho vínculo con las redes sociales y que está todo el tiempo conectado a través de esa herramienta, no tiene puesto presidente de la nación, que digo, es el honor y el cargo más alto que uno puede tener viviendo en estas sociedades democráticas republicanas, ¿no? Digo, ¿qué es más importante, que seas economista o presidente de la nación? Es la pregunta. Rocco, te voy a invitar algún día para que te vengas a tomar unos mates y seguimos charlando. Te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, que tengan un buen día. Buen día, Rocco, abrazo grande. Rocco Carbone, filósofo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp